Estamos listos para recrear la historia de las leyendas de la música que suenan en esta frecuencia. Bienvenido a la auténtica cultura radial. Esto es El Ático, con Carlos Garza y la 106.9 FM. Hoy, más vivos que nunca. Bienvenidos a la cultura radiofónica. Ellos fueron Roxette. Dress for Success. Vestirse para el éxito. Pero yo creo que el éxito ya está simplemente hoy en levantarse y salir con un ánimo nuclear, a conquistar, a continuar y a seguir. Y ahora te voy a invitar a una cabaña mítica y mística, la cabaña del amor. La cabaña del amor, ¿qué tal? Un lugar físico real, según la banda B52, cerca de Atenas, Georgia, que no sabía que estos eran del mismo lugar de donde es originaria la banda R.E.M. Pero bueno, esa es otra historia. Primero que nada, antes de empezar el programa, tenemos que enviar un fuerte abrazo a todos los que están en sintonía y desearles lo mejor. Que tu camino esté lleno de bendiciones, que te vaya excelente en lo que vayas a emprender. Una sugerencia, porque aquí nadie da consejos. ¿Qué autoridad podríamos tener si vivimos de la equivocación? Al menos de este lado del micrófono. Pero hemos aprendido a través de la equivocación. Y la sugerencia sería que si saliste hoy con alguna situación que dejaste inconclusa en casa, ¿no? Porque a veces nos despertamos, traemos todo el ímpetu, todas las ganas de que las cosas vayan saliendo bien. Pero hay un detalle, circunstancias que nos hacen tener diferencias muy temprano. Y eso se soluciona muy sencillo, una llamada. Oye, me aceleré. Oye, no debía haber dicho esto. Y te aseguro que el día cambia totalmente en el panorama. A veces la reacción de la otra persona en cuestión no es la deseada, pero por ti no va a quedar. Y tú puedes continuar tu camino libre de lo que haya ocurrido. Así que, fuerte abrazo, toma las mejores decisiones, las decisiones que se piensan, se meditan y se mezcla con algo de corazón para que las cosas salgan bien hoy. Bueno, hablando de la cabaña original del amor que estaba en un lugar físico, estos tomaban carretera unas millas afuera de Atenas, en Georgia, y era una casita rústica muy deteriorada, usada para reuniones, para fiestas. Era una especie de espacio libre de reglas. ¿Qué pasó con ella? Bueno, se incendió en los 70, mucho antes que la canción se hiciera famosa en 1989. Por eso se habla de la cabaña del amor, aunque en los 60 y parte de los 70, los B52 veían ahí colores extraordinarios y momentos muy divertidos. Por eso le hacen este homenaje a la casita o a la casa del amor, The Love Shack. Y es el preámbulo perfecto para la plática, para el trayecto el día de hoy. Las casas de nuestros clubs infantiles o juveniles. Yo tuve la fortuna en el barrio donde vivía que había muchos lugares en donde podíamos hacer una especie de casa del árbol, aunque nunca llegamos a eso, ¿no? Era el sueño, porque la casa del árbol es un concepto muy norteamericano, padrísimo. Pero sí, el club o la reunión de amigos, y hasta teníamos un nombre que hoy me da mucha pena decirlo, pero lo voy a decir tal cual. Se llamaba el Club Rambo. Y pusimos en la parte de afuera todavía de novedosos, no pueden entrar niñas. Teníamos unos 8, 9 años de edad y andábamos según nosotros como una especie de cofradía en las avenidas, en las esquinas. Y éramos una banda que tenía un club, que tenía un lugar de reunión. Hoy vamos a platicar de esto, los lugares de reunión de la primaria y secundaria, de esos lugares tipo o estilo la casa del árbol, ¿no? O el club que yo te estoy manejando. Este estaba, por ejemplo, había un lote baldío. Bueno, el primero estuvo en la parte más alta de los departamentos donde yo vivía, ahí en el primer cuadro de la ciudad, en el centro de Monterrey. En la azotea había un lugar en donde podía subir. Y en uno de los lugares hicimos el club, el primero. Y hasta pagábamos cuota. No sé qué pasó con ellas, pero pagábamos una cuota ahí. No, comprábamos refrescos, comprábamos frituras y te ponías a platicar de películas y todo esto, revistas, tal, ¿no? Y el segundo lo hicimos en la parte de atrás de un lote baldío de casa de un amigo,
que era un lugar genial, porque de verdad ese lugar era como Narnia. Y no porque mi amigo pareciera habitante de Narnia, que aparte sí parecía. No, te saltabas, había una especie de barda grande, y al saltarla, la parte de atrás era un bosque totalmente desolado. Y yo no sé de quién fue ese lugar, y había árboles muy grandes, y ahí hicimos en nuestro segundo club. ¿Cómo se llamaba el tuyo? ¿En qué edad lo hiciste? ¿Cuántos miembros eran? ¿De qué platicaban? ¿Las cuotas que llegaron a pagar? ¿Qué hicieron con ellas? Creo que es una gran plática para el trayecto, para regresar a esos lugares que llegamos a formar. A veces en la esquina, a veces en un lote baldío, a veces cerca de la casa, pero siempre la reunión era formidable, grandiosa. Y luego siempre la grabadora, ¿no? Con las pilas Rayovac, que no se extinguiera el sonido, que compartiéramos historias y música, como la hacemos hoy en la plática para el trayecto. The Escape Club sonando esta mañana a través de la cultura radiofónica. Ya empiezan a llegar tus historias sobre este mítico lugar, el famoso club. No había reglas escritas, ¿no? Es un tema muy preciado porque era o fue nuestro primer territorio. En muchos barrios, los lotes baldíos eran como selvas urbanas. Entre escombros, árboles y hierbas altas, los niños construíamos, con lo que tuviéramos a la mano, no solamente un lugar físico, jóvenes. Construíamos nuestros sueños. Entre láminas viejas, tablas robadas, cartones, llantas. Esto fue una realidad. Y creíamos que era una casa perfecta, ¿no? Un club perfecto para reunirnos. Y había reglas no escritas. Por ejemplo, en el caso nuestro, si no ayudaste a construir, no podías entrar. Si no habías aportado ni siquiera las galletitas de animalitos para los breaks, no podías entrar. Aquí no se valía acusarte de nada de lo que se platicaba dentro, era como muy secreto. No lo podían saber en el exterior. Y menos los papás. Era un territorio de nuestra cofradía. Y siempre había roles dentro de la manada, ¿no? Por ejemplo, el líder, el ingeniero que todo sabía y que todo se caía, el vigilante que siempre estaba pendiente, y bueno, los rivales que llegaban de otros barrios que tenían sus casas también, y de pronto un adulto que invadía el territorio y nos teníamos que esconder porque íbamos a ser acusados de lo que estábamos haciendo. ¿Y saben qué era genial? Los hallazgos misteriosos. Revistas antiguas o prohibidas quizá, juguetes rotos que ahí mismo íbamos a reparar, botellas también prohibidas en una adultez que no quería llegar. En fin, se volvía algo más porque llegábamos hasta la noche en nuestro club secreto. ¿Y cuántas historias dejamos ahí? Obviamente eran puras historias que la mayoría o exageradas o totalmente mentira, pero ¿qué tal la diversión? Hablar de extraterrestres, hablar de monstruos, hablar de la niña que se aparecía en la cuadra y que la seguíamos escuchando, hablar del viejo del costal o el ropavejero que nos iba a llevar, ¿no? Hablar del arenero que iba a llegar a las noches. Todo esto fue parte de nuestra cultura, nuestros cimientos como seres humanos y de esa hermandad. Por eso nuestra generación es eso, construir, ayudar, atender, resolver y estar. Hoy platícame de esos lugares. El Club de la Cuadra me dice una escucha por acá, exacto. Se pagaba cuota y con eso se compraban sodas, fritos y lo que se te antojara. Había un tesorero. Fíjate, me dice escucha, nosotros jugábamos a juntar las ramas de los árboles que podaban y con ellas hacíamos nuestro refugio. Eso es, nuestro refugio personal. Yo creo que tienes muchas historias sobre este tema. Hoy lo puedes compartir con nosotros a través del ático, la cultura radial. Me dice el doctor Alfonso Rodríguez. Buen día, Carlos. Nosotros hicimos un club que más bien era un tejabán en un terreno baldío que estaba al final de la calle donde vivíamos. Y nos juntábamos a contar eso, historias de terror. Las cuotas que cobrábamos eran para comprar botana y refresco. Siempre era así, ¿no? En una ocasión metimos un anafre dentro y alguien lo pateó iniciando con esto un incendio. Afortunadamente salimos todos ilesos, pero fue el fin de nuestro preciado club. La casa, el club, el lugar de reunión que construiste con tus amigos, compártelo el día de hoy. Y sé parte de la plática para el trayecto. Y así llegamos, como esta canción. Llevábamos los artefactos, la madera, los clavos. Parecíamos los enanitos
de Blancanieves. O parecíamos lo que hace What Not Was, pero la diversión prácticamente era infinita. Esto es El Ático, la única y auténtica cultura radiofónica. Gran proyecto este de Oingo Boingo, que bueno, muchos participaron, cerca de 40 músicos, amigos, entre ellos Richard Elfman. Era una compañía de teatro musical que se forma a finales del 72 por el maestro Richard Elfman, y luego entra Spike Jonze también, y luego entraría Danny Elfman. ¿Se acuerdan? Bueno, obviamente lo conocen, el director de música para cine, que a mí me encanta cómo trabaja, muy de la mano de Tim Burton, Danny Elfman, y también me acuerdo perfecto de la banda sonora de Batman de 1989, es genial, y la hace él. Y él tiene este proyecto de música, los Oingo Boingo, y el clásico Weird Science, que luego se utilizó, creo, que para la banda sonora de una serie de televisión que se llamaba, aquí en México, La Ciencia Loca, Weird Science, en donde unos querían hacer una mujer perfecta. Bueno, creo que la hicieron. Y fue un experimento que funcionó. Hoy te estoy llevando en este recorrido entre láminas, lotes baldíos y nuestra infancia, en los clubs o lugares de reunión que llegamos a tener. Gracias por todo lo que me están compartiendo de sus memorias. Soy Ricardo. Te menciono que yo y a muchos amigos de la infancia teníamos un club en un árbol que estaba en el frente de un jardín en una colonia, en la colonia Primavera. Éramos aproximadamente, Carlos, 12 amigos. Platicábamos de lo que íbamos a jugar o planear actividades el día siguiente. Era genial la plática. Era bien desenfadada, ¿no? No había preocupación, pues. Llevábamos fruta, galletas, refrescos, compartíamos entre todos. Duró poco el club porque nos quitaron el árbol, lamentablemente, después de unas semanas, pero fueron momentos inolvidables. Gracias por compartir, Carlos. De chico, en la azotea de mi edificio donde vivía, había unas jaulas en las que cada departamento podía colgar su ropa lavada, y esas jaulas de red o malla las cubrimos de cartón y le hicimos nuestra guarida y empezamos a traer una silla y varias cosas para estar cómodos, lámparas y tal. Bueno, hicimos una especie de departamento ahí arriba. Quisimos poner luz y dejamos sin luz al edificio. Pero porque causamos un cortocircuito, pero fue una gran aventura que ahí terminó, dice Ricardo Salazar. Saludos, Ricky. Carlos, buen día. Nosotros hicimos nuestro cuartel en medio de un lote baldío al final de nuestra calle. Lo hicimos con maderas, de autopartes y llantas. Nuestros instrumentos de defensa para proteger el cuartel eran tirabolitas, tirafichas y resorteras. Y lo cuidábamos de personas de la colonia de al lado porque siempre nos querían destruir el lugar. Y porque ellos tenían el suyo también, eran competencias. Saludos a todos. Carlos, saludos desde Fort Lauderdale, rumbo a Cúcuta, norte de Santander, en Colombia. En Colombia, salimos a las 5 desde Dallas. Ah, vas a Cúcuta. Vas a viajar. ¿Cómo está el tema, Jaime? Saludo a Jaime Montes, que me está escribiendo desde allá. El tema de los aeropuertos, porque es un tema ahorita en Estados Unidos que yo escuché por ahí, he visto videos, ¿no? Salimos a las 5 de la mañana desde Dallas, Texas. Tuvimos nuestro club de amigos que construimos con madera y cartón de la mueblería de mi papá y del papá de un amigo. La madera con que venían los boilers protegidos, Carlos, y el cartón con que empacaban lavadores y refrigeradores, en aquellos años nos sirvió de instrumentos de construcción. Hablamos de principios de los 80. Bien digo que todos pasamos por ahí, ¿no? Carlos, nuestro refugio era frente a mi casa en un terreno baldío grandísimo. Ahí jugábamos fútbol, béisbol y por supuesto hacíamos nuestro refugio con ramas. Y no faltó el señor amargado que vivía enfrente, todo le parecía mal y siempre nos destruía la querida guarida. Bueno, pues, ¿por dónde pasaron ustedes en estos clubs de reunión desde muy pequeños? Era llevar la mejor comida, las mejores historias y aventuras y la mejor convivencia. Vamos a viajar ahí, ¿por qué no? ¿Quién lo impide? Conéctate con nosotros, es el ático, más vivos que nunca. The Tube sonando. She's a beauty, one in a million girl. 8:56. Amanece con 22 grados, el tiempo está formidable, pero creo que habrá calor en la tarde y luego también pronostican que regresará el frío y luego el calor y luego a ver qué pasa. Bueno, febrero y marzo, los meses más complicados de nuestro tiempo aquí en la ciudad. Conéctate y hoy estamos platicando de esos lugares
que fueron gran parte de nuestra historia. Los lugares de reunión, los clubs, nuestros refugios al aire. Y sí, hubo un tiempo en que las calles no tenían nombre. Eran nuestros refugios de cada esquina, de cada cuadra, de cada encuentro que llegamos a tener. Y así aprendimos, caminando por la vida, escalando, subiendo, pero siempre acompañados de esa cofradía que hoy, por alguna razón, se vuelve a reunir muchos años después. Aquí está la grabadora a todo volumen y que suene Pink Floyd, Learning to Fly en el Ático Cultura Radiofónica. Se han escrito muchas canciones a lo largo de los clásicos que hablan del tema de la violencia intrafamiliar, pero esta en particular trae un mensaje muy fuerte. La negación, que a veces no es explícita, pero con los hechos se hace. Así que pon atención, que se vaya el ruido y llegue el sonido. Aquí está Genesis. Genesis y No Son of Mine a través del Ático Cultura Radiofónica, y he vuelto a invitar a mi querido amigo Rafa para platicarnos de Global Case México. Rafa Ruiz está en la cabina, está en la casa. Este hombre que ha transportado, a través de su empresa, cases que llevan guitarras de los más grandes artistas del planeta, que exporta estos cases a muchas partes del mundo, y no solamente para música, instrumentos o elementos de producción, sino también para cosas muy preciadas, por ejemplo, arte, para guardar medicinas especiales o trasladar equipo médico. Todo esto lo hace Global Case México. Por eso lo he vuelto a invitar a mi querido Rafa. ¿Cómo estás? Bien, Carlos, muchas gracias. Buenos días. Aquí estamos a la orden y como tú lo dices, hacemos cases para trasladar todo tipo de instrumentos musicales, cases, equipo de ingeniería, drones, equipo de fotografía. Sí, básicamente lo que quieras proteger, trasladar, lo podemos hacer. Es muy importante, por ejemplo, ahorita que mencionas drones, que se está usando mucho, equipo de fotografía o filmación también, luces. Bueno, todo esto es porque el case protege todos esos elementos. Tú lo puedes mover así bruscamente o puede incluso golpearse, pero lo que va adentro va bien protegido. Ahora, ¿dónde localizarte, Rafa? Porque me ha estado incluso hablando gente que yo creo que quiere transportar algo en especial para hacer el case a la medida que necesitan. Mira, estamos en las redes sociales como Global Case MX en Instagram, Global Case México en Facebook. Estamos en el teléfono 81 12 78 8145 y en nuestra página de internet www.globalcase.mx. Ahí viene toda la información, incluso en cualquiera de estos puedes mandar un mensaje, te respondemos. Todo se hace a la medida, todo se hace customizado prácticamente, se hace al gusto, a la medida, a la necesidad, al presupuesto. Entonces tratamos de cubrir todos esos detalles para que tú tengas algo que realmente vayas a ocupar, ¿no? Que lo ocupes y que te sirva. Exacto. Eso es muy básico. Bueno, hay que marcar 81 12 78 81 45. Su página, como decía Rafa, en redes es globalcase.mx. o Global Case MX Instagram o Global Case México Facebook. Antes de continuar con música, Rafa, dime, tu case, ¿cuál es uno de tus cases que más lejos ha ido en este planeta? Es uno que mandé a Dubái. Es una hielera. Es una persona que le gusta mucho la música. Hacemos unas hieleras y unos tequilas, pero una hielera es la que mandé a Dubái el año pasado. Bueno, muy bien. Nos encontramos pronto, Rafa, para platicar más de Global Case. Claro que sí. Gracias, Carlos. Gracias, Rafa Ruiz, con nosotros. Avanzamos 9:22. Me encanta esta versión que seguramente vas a recordar esta mañana en el ático. Vamos navegando por las historias personales como cada día. Estas historias que nos vuelven a enlazar. Esos lugares que creamos como un club o como un refugio quizá. Y ahí era un presupuesto porque había donaciones de nosotros, comprar la comida y resguardar el refugio. Aquí está Annie Lennox en su versión unplugged del clásico con Eurythmics. Here Comes the Rain Again. Así es, vamos avanzando en la semana y este martes nos enlazamos con mi querido Beto Garza para platicar de un perfil más. Y vaya perfil que trae
para compartir con nosotros. Así que directamente vamos con él. Adelante, mi querido Beto. Pues qué gusto acompañarlos, mi estimado Charlie. Muy buenos días. Y efectivamente, hoy es el turno para los hermanos Duane y Greg Allman, los Allman Brothers, creadores de grandes éxitos de los 70s que han seguido sonando por décadas. ¿Cómo olvidar a Rambling Man, Jessica y Midnight Rider? Temas que los colocarían en la cima de las listas de aquella época. Duane y Greg Allman formarían la banda en Jacksonville, Florida, en el 69, caracterizándose por tener una formación inusual: 2 guitarras y 2 baterías. Las 2 guitarras pues es algo que ya era común desde los 50s, pero ¿las 2 baterías? Decían ellos que querían crear una pared de sonido o una base rítmica que no fuera solo ruidosa, sino que tuviera capas que les permitieran improvisar y nunca bajar la intensidad de sus presentaciones. Interesante es que los Allman Brothers, o más bien a los Allman Brothers, se les considera como los padres del rock sureño, término que ellos odiaban, ya que consideraban que era limitante y reduccionista. Ellos más bien sentían que su música era rock progresivo, R&B o inclusive una fusión de jazz y rock. Greg Allman sentía que esa etiqueta de banda de rock sureño se usaba más bien de forma ofensiva por la prensa de Nueva York o Londres, para insinuar que ellos eran músicos rústicos, incapaces de crear propuestas sofisticadas y técnicamente superiores. Nacido a mediados de los años 40, Duane Allman se convertiría en un legendario guitarrista de sesión, que al decidir incursionar en la formación de una banda bajo una visión de libertad total, reclutaría a los mejores elementos en cada instrumento, incluyendo a su hermano tecladista, poseedor también de una voz barítona y rasposa que encajaba perfectamente en el cuadro y en el concepto. Se dice que cuando Duane lo mandó llamar de California a su hermano, que era donde él se ganaba la vida como músico, le entregaría un fajo de letras de canciones y le diría: si tú puedes cantar esto, como yo sé que puedes, hermano, definitivamente tendremos a la mejor banda del mundo. Y pues la historia demostraría que no se equivocó. Inclusive también se dice que cuando realizaron el primer ensayo, la conexión de la banda fue tal que Duane Allman bloquearía la puerta diciendo: cualquiera que no quiere estar en esta banda va a tener que pelear conmigo para salir, creando así un vínculo musical y de hermandad instantáneo en una agrupación que se convertiría en una de las más influyentes del sonido americano. Tristemente, en el 71, 2 años después de su formación, Duane Allman moriría en un accidente en motocicleta, y 1 año después de eso, de manera idéntica, también el bajista Berry Oakley. Sin embargo, a pesar de esas pérdidas, la banda se negaría a morir, lanzando éxitos masivos que demostrarían que la hermandad formada en esa ocasión no sería fácil de romper. Y hasta el 2014, año en que se marcaría el retiro oficial de los Allman Brothers, precisamente con la muerte de Greg Allman. Y es por eso que ahora continuamos con algo de los Allman Brothers, aquí en Classic 106.9 Monterrey, 96.1 Tampico, 93.9 Torreón. ELO sonando en el ático, Evil Woman. Un gran clásico de la cultura radiofónica. Bueno, pues vamos a volver a viajar a ese tiempo en donde andábamos prácticamente todo el día en las avenidas. Me dice Cristian Ramírez: soy fan ático. Me encanta la estación y me encanta más el programa. Gracias. A veces por cuestiones de turno de mi trabajo no lo puedo escuchar todos los días. ¿Dónde lo puedo escuchar después? Bueno, el ático se graba todas las mañanas para un podcast que se hace como un resumen del programa y lo pueden encontrar en las redes sociales de Classic o a través de mmradio.com, en donde están los podcasts. Cada programa que cada mañana platicamos está ahí y ahí lo pueden descargar y escuchar en su trayecto. Obviamente no lleva música, lleva toda la plática y de lo que estamos compartiendo cada mañana. Saludos. Gracias, Cristian, hasta San Luis Potosí. Un fuerte abrazo. Carlos, me dicen por acá, fíjate que sí hicimos una casa, o más bien era una especie de plataforma con un techo de lona azul, pero la verdad se lo llevó el viento. Estaba en alto en un nogal, en terreno, cerca de mi casa, pero
cuando cortaron el logal y por supuesto la plataforma y empezaron a construir excelentes momentos, pero en ese nogal pues lo quitaron al final del día. De hecho, ahí hicimos la primera reunión de grandes amigos, me dice Jesús Sandoval. Saludos, mi querido Chuy. Hola, Carlos, soy Octavio Arriola. De niños, los amigos de la cuadra y yo nos íbamos a un terreno baldío y ahí hacíamos una casita con ramas. Encendíamos una fogata, asábamos papas y si podíamos hasta salchichas. Algunas cosas las compramos con el dinero que cobramos por vender chatarra. Mi abuela nos regalaba macetas que eran de latas de lámina de 4 hojas y así les llamaban porque eran cubos rectangulares. Y también compraba tostadas y hacíamos salsa. Bueno, todo esto lo llevamos ahí y empezaban las pláticas en las reuniones, ¿no? Y ya en la noche, en ese refugio, la leyenda de la mujer de los tacones que pasaba caminando por la cuadra y solamente se escuchaban los tacones, pero no se veía a ella. Ah, bueno, pues gracias por compartir, Octavio. Y esas eran las clásicas historias que contábamos. ¿Se acuerdan del niño que se aparecía aquí atrás? Y todos, no. Ahí me decían Tadeo de niño. No, Tadeo. Bueno, pues hay un niño que se aparece. Y empieza a platicar. Y entonces Beto Mentiras salía con sus mentiras místicas que son inigualables. ¿Se acuerdan del tiburón blanco que nadó conmigo en la presa de la Boca? No, mi Beto Mentiras. Bueno, nos hicimos amigos, pues. Entonces, todo esto venía en esas pláticas infinitas, ¿no? Carlos y otro amigo. ¿Se acuerdan cuando me peleé contra 2? Pero ese sí era verdad. Y sí las había ganado. Me dicen, Carlos, Weird Science, canción ícono de los 80. Todos vimos la película más de una vez. Saludos, gracias por recordar. Nosotros nos íbamos de excursión, Carlos, también para acampar. Me dicen por acá, Carlos, desde Tampico te escuchamos. Soy Javier y le comparto a tu audiencia, que entre los edificios, así dice Apedole, comunidad muy árabe, durante los 70, formamos el Club Búfalos Mojados, que copiamos de los Picapiedra. Y en la misma comunidad teníamos rivalidad con otros vecinos que tenían el Club Pantera Negra. Y competíamos en todos los terrenos, deportivos y juegos divertidos. Los vecinos eran los que pasaban mal el momento con nuestro ruido. Hoy tengo 66 y lo que te platico de esos clubs y reuniones fue hace más de 50 años. ¿Qué tiempos, no? Ahí vamos con un cencerro caminando y tocando música. Íbamos a la reunión en el árbol o bajo el árbol, o en el terreno, o en esa casa que creíamos que habíamos construido nosotros, ¿no? Un fuerte abrazo para Ricardo Puga, que nos sintoniza en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Mi querido Ricardo, muchos familiares míos son de ahí. Y mi madre se vivió parte de su infancia caminando las calles y la plaza principal de Cadereyta. Y siempre me habla con mucha nostalgia de Cadereyta. Y voy cada 2 semanas más o menos. Me encantan los cuajitos. Así que un fuerte abrazo a toda la gente, porque mucha gente de Cadereyta nos sintoniza y que la pasen genial. Precisamente para ellos y toda la gente que hoy está en sintonía recordando estas historias. Los lugares de reunión con historias magníficas y fantásticas en la cultura radiofónica. Llegamos muy rápido, por cierto, a la hora número 3 de transmisión de Enlace Global a través de mmradio.com. Esto es el ático Cultura Radiofónica. Una cosa lleva a la otra y la otra a la otra. Finalmente es la causa y el efecto, ¿no? A cada acción hay una reacción. Dice The Fix, one thing leads to another. 10:06. Y ahora llega el hombre más glam de los 80, con sus trajes Valentino y un look espectacular, el maestro Robert Palmer. Llegamos a las 10:08 y la temperatura está en 24 grados, aún agradable en la zona metropolitana de nuestra ciudad. En el enlace global que tenemos a través de mmradio.com, ¿dónde te encuentras hoy? ¿En qué parte del mundo puedes levantar tu bandera y conectar? A través del ático. Carlos, recuerdo que afuera de mi casa había un árbol bugambilia. Bueno, creció tanto que se colgó y mis amigos y mi hermano le hicimos una entrada. Y ahí era nuestra casa club. Juntábamos el dinero que nos daban los papás y también comprábamos de todo para compartir en ese lugar.
realmente la pasamos genial. Saludos y excelente programa. Gracias a Cris Cuevas por estar compartiendo su historia. Me dicen por acá, buenos días, había un lugar en La Purísima que nos juntábamos muchos amigos, dibujaban, escribíamos a media cómics y luego comíamos por todo ese lugar. Era genial. Saludos de parte de Artemio Martínez, que está en sintonía. Gracias, Artemio. Carlos, nosotros teníamos unos 12 años y nos juntábamos en un árbol, una anacua, todas las tardes, hasta que construyeron una casa y entonces nos tumbaron el lugar de reunión, el refugio, pues. Yo creo unos 4 años duramos ahí. Saludos a todos. Gracias por compartir, por estar con nosotros. Y bueno, hoy está en sintonía a mucha gente, gracias a... Me dice, me tocó trabajar en casa, Carlos. Excelente música, muchas gracias. Y fuerte abrazo a la gente que está en sintonía desde su casa trabajando. Y me envían fotografías, pues ahí, escuchándonos en un pequeño radio. ¿Qué tal nos oímos ahí? Me dicen por acá, Rafael Vera. Saludos, Carlos, te escuchamos desde Odessa, Texas. Rafa Vera, y me manda una fotografía muy bonita, por cierto, de la entrada de su casa, que dice, hello, welcome. Gracias, mi querido Rafa. Gracias por toda la gente que se enlaza a través de mmradio.com. En la casa del árbol de mi cuadra, Carlos, me dice, esta escucha, también aplicaba no niñas. Y en una ocasión les dimos oportunidad y subió la más fresa de la cuadra. Y resulta que estando arriba en la casa, da una mala pisada en una rama y cae hasta el suelo, 3 metros aproximadamente. Y por poco caía sobre las bicicletas que habíamos estacionado ahí abajo. Todos brincamos del árbol, algo asustados, alarmados por lo que vimos, y de pronto ella, de estar tendida en el piso, dice la primera expresión, ¡mi blusa nueva! O sea, no le importó la caída, no le importó las bicicletas. Bueno, total, no pasó nada, solo el susto, pero la blusa nueva se había manchado. Ni modo, saludos a todos. Qué anécdotas. Carlos, subí mi foto para la dinámica del Meet and Greet. No sé, no conozco. Creo que habrá Meet and Greet con quién, si me pueden decir. Yo solo sé que mañana tendremos boleto sencillo para estar en el concierto de Pal Norte, aquí en el programa, para que estén en sintonía de la cultura radiofónica. Saludos, Carlos, de parte de Beto. Weird Science era una gran serie, fue genial en los 80 y los 90. En los lugares de mi niñez, en los 70, Carlos, ahí en la avenida Serafín Peña y Treviño, hay una piedra que está en una esquina. La conozco perfecto, Martín. Ahí estaba la tienda de Don Kiko, me dice Martín. Sí, y ahí decidíamos juntarnos y jugar y comer, y era nuestro refugio. Bueno, creo que esa piedra todavía está. No sé, hay que pasar por ahí, Martín. Una piedra grande, la recuerdo perfectamente, ahí en el centro de Monterrey, por Serafín Peña y Treviño. Bueno, gracias por todas las historias que nos comparten esta mañana en la cultura radial. ¿Dónde estás? ¿En qué parte del mundo te suena familiar este tipo de acontecimientos, de juntarte con los amigos de niño o de joven y crear un refugio particular, peculiar, donde tus historias se podían contar y el mundo era ajeno, era un lugar privado, era un lugar nuestro, era un lugar para compartir? La banda Alphaville, Big in Japan. Y ahora, de Japón, vamos ahora a viajar a China con el amor de Bowie. China Girl. Clásico para deslizarnos hoy, en mañana de martes, en la cultura radiofónica. China Girl es una canción mucho más profunda de lo que se piensa. Habla de una especie de protesta de Bowie por el amor en Occidente. Y entonces él trata de encontrar la lealtad en el continente asiático, ¿no? Y precisamente habla de esta mujer que lucha en su identidad porque ella quiere salir de ese lugar y viajar a otros lugares del mundo, pero su identidad la mantiene atrapada de alguna manera. Es un conflicto. Que, por cierto, un dato muy interesante sobre la canción
La escribe junto con su amigo entrañable Iggy Pop, que hicieron varias cosas juntos. Y la canción la grabó primero Iggy Pop en 1977. Hay una versión extraordinaria de él, pero el que la hace famosa en los 80 es David Bowie, China Girl en la cultura radiofónica. Bueno, estamos hablando de esos refugios, reuniones, lugares, desde una piedra hasta un árbol, un lote baldío, no sé, dónde te juntabas, qué planeabas, qué platicabas ahí. Me dice, Derek, en casa de mis padres hace años tenían 2 árboles en un cuadro de tierra que estaba en el porche. Era un pedazo considerablemente grande, Carlos, para que cupieran los 2 árboles de estos ficus en ese pedazo de tierra. Bueno, ese era nuestro estadio para jugar, nuestro lugar para reunirnos. Jugábamos y juntábamos dinero, poníamos moneditas de peso, hacíamos de todo ahí, en este mágico lugar que le dimos más fuerza, más poder de lo que 2 árboles podían proyectar. Nuestro refugio. Qué reuniones, ¿no? Y la imaginación, bueno, la imaginación era parte medular de todo lo que se tenía que hacer. Me dice por acá Beto Silva, un gusto escucharte al aire, Carlos. Gracias, mi Beto. Fuerte abrazo. Me dicen, en la Florida había un parque lleno de mezquites. Ahí con mucha sombra, todo el día jugábamos y teníamos nuestro lugar de reunión. ¿Dónde fue el tuyo? Me dice, buenos días, Carlos, soy Dani. Te estoy escuchando. Si te ubicas en universidad, había un lugar enfrente de un centro comercial. Hoy día está ubicado ahí. Se hicieron muchas zapatas, pero eran muy grandes. Eran como de 5 por 4 metros. Pero luego se canceló el lugar y quedó abandonado. Pero quedaron los agujeros. ¿Qué crees que hicimos? Los adaptamos con alfombra y techo, algunas ramas, e hicimos unas pequeñas madrigueras o casas para reunir. Salieron sus papás a buscarnos y nunca nos encontraban y las pláticas eran eternas ahí. Qué buenos tiempos, qué buenos momentos. Gracias. Carlos, disfrutando de la música, venimos escuchando la música. Vamos saliendo de aquí de Monterrey hacia Piedras Negras, Coahuila. Siempre en sintonía del ático. Gracias. Y envíanos un mensaje, un saludo, claro, a Miguel Ángel López y Yolanda de López que van en sintonía. Buen viaje, mi queridos Miguel y Yolanda. Y mejor regreso. Que les vaya muy bien. Me dicen por acá, Carlos, nos juntábamos en la colonia Hidalgo, en el kiosco de la plaza principal. Pero era nuestro lugar, ¿eh? Nosotros éramos de la colonia vecina y nuestro medio de transporte era un tren que pasaba por ambas colonias. Bueno, nos subíamos a un vagón en movimiento para poder llegar a este punto de reunión. Y entonces nos poníamos ahí a platicar y a estar juntos, me dice Ángel Islas, que está en sintonía esta mañana. Carlos, buenos días. Algo de Van Halen, saludos. Y estamos escuchando, me dice Oscar, gracias. Soy Alex. En la colonia donde yo me crié, había un parque, o existe todavía un parque de béisbol. Y existen estas pequeñas casas donde están los jugadores, se llaman dugouts, claro. Y ahí, precisamente, era donde nos reuníamos todos. Todos los de la cuadra llevábamos galletas, llevábamos la grabadora, obviamente. Teníamos que comprar pilas enormes, pero los momentos fueron geniales. Y el refugio se queda en el corazón, Carlos. Gracias, Alex. Bueno, vamos avanzando en la cultura radiofónica. Los increíbles 80. Refugios que llegamos a crear entre ramas, láminas y muchos amigos. Hoy cuenta tu historia porque te estamos escuchando y queremos formar parte de ella. De escucha, escucha en la cultura radiofónica. Simple Minds, de lo mejor en conciertos en los 80. Decían que Simple Minds era la banda con más calidad en concierto de la historia. Y tuvo ese título muchos años. Alive and Kicking en la cultura radiofónica. Me dice Octavio Arriola, ¿dónde podemos buscar el podcast que dices del ático? Bueno, del programa en las redes de Classic. Creo que hay un link también en mis redes, en Carlos Garza Locutor. Puse un link en Instagram o en Facebook. De mis podcasts personales, pues están en mi canal de YouTube. Ya llegamos a muchos episodios. Vino uno buenísimo esta semana con Jason Priestley de Beverly Hills 90210. Platicamos con él a lo largo de 1 hora. La única entrevista que dio la hizo en el podcast de un servidor y va a estar con nosotros esta semana. El famoso Brandon Walsh. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí me puedes seguir en mi canal y en mis redes también. Pero si quieres escuchar el podcast de este programa, se proyecta a través
de Classic 106.9 FM o creo que en mmradio.com puedes encontrar también información de él. Hoy, como quiera, ¿sabes qué? Voy a hacer la labor de postearlo otra vez, ponerlo en mis redes, en Carlos Garza Locutor, Instagram o Facebook. Ahí voy a poner el link directo para que nos puedas seguir en el resumen del programa. Está muy bueno. Lo único es que no trae música, obviamente, pero la plática ahí está. Gracias por estar con nosotros. Carlos, qué buena fotografía me acaban de enviar. Te envío fotografía de lo que platicaron hace un momento. La mítica esquina de Treviño con Serafín Peña. Ahí está la piedra famosa. Qué buenas historias. Mucha nostalgia cada mañana. De verdad. Hola, Carlos. Yo vivía en Cuernavaca, me dice Angie García. Tenía un patio muy grande y un árbol enorme donde hicimos nuestro club, el famoso club. Lo peculiar es que era un club ecológico. Una vez el papá de uno de los miembros de este club estaba quemando la basura y como misión especial le tocó ir a apagarlo. Muy ecológico y muy regañados todos. Saludos. Gracias. Carlos, soy Jesús Huizar. Estamos escuchándote en Ramos Arizpe. Y ahí precisamente en los 70 mis tíos Toño y Rosa tenían una casa muy grande con un patio y un corral. Bueno, ahí hacíamos juegos padrísimos de reunión. Además de que tenían gallinas. Era toda una aventura estar ahí. Era el punto de reunión, el refugio. Una higuera muy grande. Y en verano, un manjar de tanto higo. El higo directo de las higueras es el manjar más grande que puede existir. Es riquísimo, ¿no? Carlos, te escuchamos en el Estado de México. Juan Carlos Herón. Yo me juntaba con los amigos de la infancia y juventud de nuestro refugio en un mercado que está sobre la avenida de Los Arcos, en Loma Colorada, en Naucalpan. Fue nuestro centro de reunión y juegos y de bebidas banqueteras. Y algunos de ellos no están. Pero los recuerdos y la nostalgia, Carlos, permanece para siempre. Gracias, Juan. Carlos, buen día. Nosotros nos reuníamos en la misma cuadra, no teníamos escondite, pero en tiempos de invierno en medio de la calle hacíamos fogatas y asábamos bombones y teníamos un nombre, Las Cobras. Obviamente que todavía no salía la película de Karate Kid, pero aún así nos hacíamos llamar de esta manera. Excelente, saludos a todos, excelente día y saludos a todos los de la cuadra de Classic 106.9. Carlos, soy Carlos Zavala. Yo me juntaba en la Plaza del Chorro desde 1975 hasta 1995. No teníamos patio, pero ese era nuestro refugio y centro de reunión. Bueno, me dicen por acá, Carlos estudió en Serafín Peña. Todavía no estaban las tortas famosas, pero nos juntábamos de niños y niñas saliendo de clases en una casona abandonada que tenía una cúpula enorme. Posteriormente, ahí se hicieron toquines de rock. Y en Riva Palacio y Platón Sánchez nos juntábamos en un terreno baldío enorme, con muchos árboles gigantes, hasta el día que ocurrió un accidente. Muchos ayeres, buenos recuerdos, y gracias por estar en sintonía. Bueno, nos han llegado unas historias increíbles. Carlos, te comparto. Los amigos de mi hermano se juntaban en una especie de cueva, en las faldas de un cerro pequeño. Y ellos le llamaban el Hotel California. Qué buena historia. Nunca me juntaron a mí, pues yo era muy pequeño, era menor de ellos, pero existía este lugar. Saludos a mi hermano Carlos Pérez, que tenía su cueva llamada el Hotel California. ¡Qué momentos! ¡Qué grandes historias! Regresa con nosotros ahí, a esa cueva, a ese refugio, reunido con tus amigos, contando historias increíbles y escuchando buena música como Simply Red. Vamos a viajar un poco con la historia de nuestro escucha Omar Pesina, que vivía en la calle Modesto Arriola, en el centro de esta ciudad, allá por 1976. Y en la parte de atrás de su casa había una casa abandonada y había un árbol enorme de moras que cruzaba junto con los amigos que vivían en una casa de la misma cuadra. Y ahí me dice Carlos, me dice Omar, era nuestro refugio, jugar, escondernos, platicar, realmente relajarnos, salir de todo, y las historias quedan ahí enmarcadas en este mítico lugar. Nuestros refugios en el ático